Confirmado el primer caso de la nueva variante Omicron en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la persona infectada? ¿Y cuál es el temor de que aparezcan nuevos casos en los próximos días? Identificado el responsable del tiroteo en una escuela de Michigan. Hoy se dan a conocer más detalles. ¿Cómo es que obtuvo el arma y qué cargos se enfrenta? Así iniciamos. Cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la noticia que sigue acaparando los titulares. El país en alerta después de confirmarse y detectarse el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en el estado de California. Dayanis López está aquí con nosotros con los últimos detalles. Dayanis, preocupante la situación. Buenas noches. Muy buenas noches, José. Muy preocupante entre la comunidad ya después de que las autoridades de salud confirmaron este primer caso en una persona que reside en la ciudad de San Francisco, California, y que está completamente vacunada contra el coronavirus, pero recientemente estuvo en Sudáfrica, lugar donde se detectaron los primeros casos con esta cepa Omicron. De acuerdo al Departamento de Salud Pública de San Francisco, California, la persona infectada con la nueva variante, debido a que estaba completamente vacunada, por el momento está en cuarentena y no ha necesitado ser hospitalizada. They had received a full dose of the Moderna vaccine, but no booster. They had mild symptoms and thankfully have now recovered. Contacts have and are being notified by the health department. Y mientras los científicos trabajan contra el reloj para identificar si Omicron es más contagiosa o letal, el doctor Anthony Fauci pide a la población que se vacune lo antes posible. We know what we need to do to protect people. Get vaccinated. If you're not already vaccinated, get boosted. If you've been vaccinated for more than 6 months with an mRNA or 2 months with J&J. And all the other things we've been talking about getting your children vaccinated, masking in indoor congregate settings. A pesar de que hay incertidumbre y preocupación con la aparición de esta nueva cepa en California, algunos residentes al sur del estado Dorado se sienten seguros gracias a las vacunas. Yo me siento bien, cuidándome principalmente, usando la máscara, lavándose las manos seguidamente y teniendo la distancia. Sí le preocupa a uno, pero pues cuidándose. Hay que tratar de cuidarse lo más posible. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom asegura que California trabaja en un plan de medidas sanitarias que incluiría la expansión de pruebas de coronavirus y seguir alentando a las personas a inmunizarse en caso de una nueva ola de contagios con la variante Omicron. José, y los médicos señalan que este primer caso con la nueva variante en California demuestra que las vacunas pueden llegar a ser efectivas contra Omicron, ya que la persona infectada con esta cepa hasta el momento solo presenta síntomas leves. Así que los expertos piden a la comunidad seguir usando las medidas sanitarias. Lo más importante es cuidarse. Gracias, Dayane, muy buena información. Vamos a otras cosas. Mientras se estudia cuál es el impacto de esta nueva variante en el mundo, Estados Unidos cambió los requisitos de entrada para viajeros que vienen del extranjero. Anthony Belchi, desde Miami, Florida, nos dice en qué consiste. La variante Omicron ya está presente en 20 países. En Estados Unidos, donde ya se ha registrado el primer caso de la nueva cepa, la Casa Blanca ya plantea medidas mucho más estrictas para frenar el brote lo antes posible. Dios no lo quiera que vuelvan a cerrar, no, que hay que buscar un arreglo a esto, la situación no, pero gracias a Dios aquí en Estados Unidos están muy adelantados en eso. El gobierno de Estados Unidos propone que todos los que ingresen al país norteamericano presenten una prueba negativa realizada 24 horas antes y no 72, como estaba estipulado hasta ahora. Me parece bien que controlen mucho con todas las variantes que salgan, no solamente esta, sino con todas, porque es igual inevitable. Todo el tiempo se están evolucionando. Las medidas se pueden intensificar si la cosa se pone mucho peor. La Casa Blanca baraja incluso con imponer cuarentena obligatoria de hasta 7 días a los viajeros que entren a Estados Unidos, sin importar si están vacunados o no. Me parece demasiado exagerado, no estoy de acuerdo con eso. Ojalá que no se dé. ¿Por qué? Porque somos libres, estamos en un país libre y yo creo que cada uno es responsable para poder cuidarse. El presidente Joe Biden, sin embargo, ha querido mandar un mensaje de cierta tranquilidad. Quiere esperar a ver cómo evoluciona la crisis sanitaria, porque las restricciones no se impondrán todas de golpe. Depende, esto va a ir semana a semana para determinar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a saber más en las próximas 2 semanas.
Además, la Organización Mundial de la Salud insiste en que las medidas más restrictivas, como el cierre de fronteras, son excesivas y que no cambia absolutamente nada en los esfuerzos por combatir el virus. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Impactantes han sido las revelaciones de quién fuera uno de los asesores del expresidente Donald Trump. En su libro, Mark Meadows asegura que Donald Trump dio positivo al coronavirus 3 días antes del debate presidencial con el ahora presidente Joe Biden. Cada candidato tenía que mostrar resultados negativos 72 horas antes del encuentro. El libro también asegura que Trump mostró una prueba negativa al poco tiempo de salir positivo, obviamente un engaño, lo cual ha originado diversas especulaciones sobre ese resultado. El exmandatario, como siempre, ha calificado esta información como fake news o noticias falsas. Y el tema sobre el aborto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. La mayoría de los magistrados conservadores podrían inclinar la balanza que se elimine la decisión histórica de Roe contra Wade, que protege la libertad de la mujer a elegir si decide abortar o no. Vamos a Washington. Alfredo Miranda con la historia. La Corte Suprema escuchó hoy los argumentos orales en el caso de la ley de Mississippi que prohíbe el aborto pasadas las 15 semanas de gestación, mientras en las afueras centenares se manifestaron a favor y en contra. Estamos vigilando la Corte. Sabemos que si permiten que esta ley se mantenga, es una invitación a más de 20 estados a que prohíban el aborto. Entonces tendríamos 2 tipos de leyes de aborto en este país, gente que puede hacerlo y gente que no. Con una mayoría de magistrados conservadores y en medio de cuestionamientos tensos y acalorados, la Corte parecía estar a favor de defender la ley de Mississippi y aún llegar más lejos hasta la eliminación de Roe versus Wade. Este es un momento histórico. Es hora de deshacernos de Roe versus Wade. Esa ley fue promulgada bajo una premisa defectuosa. Es hora de rehacer la ley y permitir a la gente dictar leyes seguras y lo que es correcto para ellos. Pero la mayoría conservadora de 6 miembros de la Corte parecía dividida sobre si limitarse a las 15 semanas, al menos por ahora, o si anular a Roe totalmente, permitiendo que los estados prohíban los abortos en cualquier momento o por completo. Los jueces que se añadieron por parte del presidente Trump se ven predispuestos a eliminar Roe en contra de Wade, así que lo más probable es que eso pase. Y después de eso, esencialmente el derecho de prohibir un aborto se regresaría a los estados. Consultado sobre su posición al respecto, el presidente Biden dijo estar en favor de Roe versus Wade. Aunque no se puede definir con certeza la posición de los magistrados conservadores, los 3 liberales, Breyer, Kagan y Sotomayor, insistieron en que Roe debería mantenerse. La Corte nos podría sorprender y tal vez reducir un poco la protección que tiene la mujer y no eliminarla completamente, pero con esta Corte es difícil saber, es mejor esperar a ver qué finalmente concluyen los jueces. La Corte Suprema tendrá poco más de 6 meses para deliberar y debatir sobre este controversial tema. Se espera que emita una opinión el mes de junio del 2022. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Existe gran preocupación por el hackeo a los archivos de la organización Planned Parenthood. La información se publicó hoy, aunque esto ocurrió en el mes de octubre. Un hacker, al parecer, logró tener acceso a los datos de 400,000 pacientes en Los Ángeles, California. La organización ha notificado a una de estas personas y, al parecer, no hay evidencia hasta este momento de que esos datos hayan sido usados de manera fraudulenta. Y hoy salieron a la luz nuevos detalles sobre el tiroteo de ayer en una preparatoria de Michigan. Ya se sabe quién fue el responsable y cómo es que obtuvo el arma de fuego. María Teresa Sarabia con los detalles. Ethan Crumbley fue identificado como el joven de 15 años que desató el caos en una preparatoria del condado de Oakland, en Michigan. Él será juzgado como adulto acusado de asesinato y terrorismo, entre otros cargos. Esta información se dio a conocer esta mañana, al tiempo que la oficina del sheriff confirmaba que aumentaba a 4 el número de víctimas mortales. Justin Schilling, de 17 años, sucumbió a las heridas que le causaron las balas, que también mataron a 3 alumnos más, quienes fueron identificados como Madison Baldwin, Tate Mayer, Hannah San Juliana, de 17, 16 y 14 años, respectivamente. This kind of thing can happen anywhere, and sadly, it happened even in a sweet, quiet community like Oxford. It can visit itself anywhere in America. Hoy se conoció también que el arma que usó el atacante era de su padre, quien la acababa de adquirir el pasado viernes.
Conforme pasan las horas, surgen nuevos detalles del terror que vivieron varios estudiantes, como los que se encerraron con su maestro en un salón a donde llegó el estudiante armado a tocarles la puerta, haciéndose pasar por un alguacil y a quien delató una sola palabra. En ese momento los alumnos lo descubrieron porque dijo hermano, un término muy juvenil que no usaría ningún policía. Enseguida todos corrieron a una ventana para escapar y lograron llegar a otro edificio donde fueron recibidos por oficiales reales. Otros 7 jóvenes y un profesor sufrieron lesiones. 2 de los alumnos siguen en condición crítica. Una adolescente de 14 años que está conectada a un respirador artificial luego de haber sido operada y un chico de 15 años que recibió un disparo en la quijada y en la cabeza. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Una breve pausa comercial. Hay más información en cuanto regresemos. Conozco la historia de sobrevivencia de una migrante abusada y amenazada de muerte en espera ahora. Y así. La desesperada lucha por mantenerse con vida, a punto de ser arrastrado por la corriente. Tenemos imágenes y detalles. Un policía de la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, fue despedido por abuso de fuerza. Esto es lo que sabemos. Se llama Ryan Remington y era investigado por disparar contra un hombre de 61 años que se movilizaba en una silla de ruedas eléctrica. Los reportes indicaban que la víctima aparentemente había robado una caja de herramientas y cuando le pidieron su recibo solo sacó un cuchillo. Remington le disparó hasta en 9 ocasiones. Y vamos ahora a la frontera con Baja California. En uno de los albergues encontramos a una mujer obligada a escapar de las garras de la delincuencia. Su historia está marcada por secuestros, por abusos sexuales y hasta amenazas de muerte. Vicente Calderón, desde Tijuana, habló con ella. Esta joven está orgullosa de ser indígena, pero no muestra su rostro porque está aterrorizada. Después de que la atacaron a ella y a su familia, los criminales la amenazaron. Que a nuestras niñas le iban a hacer lo mismo que a nosotras. Y que nosotros nos iban a cortar la cabeza y le iban a poner en el sitio. Huyeron del estado de Guerrero, ese que los turistas comparan con un paraíso, pero donde ella vivió el infierno. Mi hermana me marcó diciendo que se habían llevado a la niña, me marcó como loca que la perdonara. Que no pudo hacer nada, que llegaron a la casa hombres armados y que se llevaron a mi niña. Se había negado a seguir pagando a uno de varios grupos que la extorsionaban en un sitio de taxis de su propiedad. Trabajaba en la universidad cuando se metieron a su casa. Me di cuenta de todo lo que le habían hecho porque estaba muy golpeada. Violaron a mi hermana y se llevaron a mi niña. Y entonces mi hermana estaba muy mal. Dice que ella intentó todo porque no se la llevaban como pudo, a rastras intentó, pero se llevaron a mi niña. Pagó rescate para que le devolvieran a la pequeña de 3 años. Sentí que me regresó el alma, la vi, mi niña, es algo inexplicable, es algo que no, su carita, ya estaba muerta en miedo. Tuvieron que dejarlo todo y esconderse con familiares, pero denunciaron el crimen ante las autoridades estatales. Nos encontraron y se bajó un hombre, me subió, me puso algo punzante en la espalda. La misma policía, yo sé que ellos mismos nos entregaron. Por eso ahora, como miles de personas, está en la frontera buscando asilo en Estados Unidos. Algunos de los desplazados saben de la reciente movilización del gobierno mexicano de miles de soldados o elementos de la Guardia Nacional a los estados de donde vienen huyendo. Aún así, ninguno se siente como con la seguridad para regresar. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Estados Unidos y México ya trabajan en un plan para reducir la migración. Se trata de un proyecto conocido como Plantando Oportunidades, que buscan desarrollar en Guatemala, Honduras y El Salvador un plan que va a consistir en abordar las causas que generan el fenómeno migratorio y encontrar soluciones para que menos jóvenes se vean obligados a dejar sus países. Al regresar de la pausa, los invitamos a que se queden para más información. El tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo es que llega a la mitad de su sexenio? Estamos con información desde la capital mexicana. Y la increíble fuga de varios presos liberados en medio de explosiones.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su tercer informe de gobierno. Entre elogios y críticas llega con una aprobación histórica. Víctor Blázquez, desde la capital mexicana, nos tiene la crónica de lo que sucedió hoy en esa ciudad. Con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró a lo grande sus 3 primeros años de gobierno. Al Zócalo capitalino volvió la fiesta. Miles de mexicanos de todo el país llegaron desde muy temprano a celebrar con el jefe del Ejecutivo Federal a mitad de su mandato. Flanqueado por su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tercer mensaje a la nación, que se convirtió en un informe de gobierno, donde aceptó que la seguridad del país tardará en llegar, pero que se combate desde raíz. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. Con una gran fiesta folclórica, orquesta filarmónica y hasta mariachi, miles de mexicanos como Mauricio, sin importar la precaución sanitaria, abarrotaron el primer cuadro de la capital del país. Y es que lo importante era celebrar con el presidente. Muy feliz. Lo vuelvo a repetir, no solo es un logro, aquí ya se vio que el pueblo está contento. Además, el primer mandatario llegó a la mitad de su sexenio con una aprobación histórica del 71%. Aunque para algunos el tema de seguridad sigue quedando a deber. ¿Uno qué puede hacer contra los delincuentes, no? Es un problema mucho más a fondo, que tiene que ver con la descomposición social. A la mitad del camino y ante miles de asistentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se siente satisfecho con sus logros. Sin embargo, aún quedan temas pendientes como la seguridad, la economía y la salud de los mexicanos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Impresionante la aprobación histórica del presidente mexicano. Vamos a otra información. Una fuga de película se llevó a cabo en Tula, en el estado de Hidalgo. De lo que sabemos, los delincuentes hicieron estallar 2 coches bombas para poder facilitar la huida de 9 reos. Después de la explosión, un comando armado entró a un centro de reinserción social, maniataron al personal de seguridad y se llevaron a los prisioneros. A pesar de un operativo policíaco que se desplegó inmediatamente, solo han capturado a uno. Y vamos a Guatemala, donde investiga las causas de la muerte de una joven mujer. Lo más sorprendente es que entre sus brazos protegía a un bebito que continuaba con vida. José Flores con los detalles. En los brazos de su madre fallecida, invadido por el temor y en medio del llanto, así fue encontrado por los bomberos un niño de apenas 5 meses de edad, luego de que su mamá fue localizada sin vida por causas que aún no han podido ser esclarecidas a la orilla de una carretera en Guatemala. El menor estaba junto al cuerpo de su joven madre. La víctima que falleció en este lugar solo porta ropa interior y un suéter de color azul. Se desconoce qué fue lo que sucedió exactamente. En el lugar serán las autoridades que den detalle de lo sucedido. Sin saber y entender lo que le había pasado a su joven madre, de unos 25 años de edad, el bebé fue rescatado por los bomberos, quienes no daban crédito a lo sucedido, luego de determinar que el niño se encontraba en perfecto estado de salud, mientras que la mujer tenía fuertes golpes en la cabeza. Lamentable, es triste porque la verdad le pega muy duro a uno ver este tipo de imágenes y lastimosamente estamos un poco acostumbrados aquí en Guatemala a estar viendo este tipo de imágenes. Algunos testigos dieron a conocer en forma anónima que posiblemente la mujer fue atropellada por un vehículo, pero las autoridades se encuentran investigando el caso, ya que en la zona donde fue encontrada la fémina es muy despoblada y pocas personas caminan por el lugar, por lo que se teme que la joven madre haya sido asesinada y abandonada en el lugar. Las autoridades quedaron a cargo del menor en lo que ubican a sus parientes en medio del misterio acerca de si esta mujer fue atropellada o asesinada. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. En Medellín, Colombia, un hombre luchó por no ser arrastrado por las aguas. Durante varios segundos se aferra a la vida mientras que otras personas buscan desesperadamente rescatarlo. Las inundaciones han ocasionado tal caos que los servicios de emergencia reciben cientos de llamadas de ayuda. Decenas de familias lo han perdido casi todo como consecuencia del mal clima. Al regresar de la pausa, por supuesto, más información. ¿Sabe usted cuáles son las ciudades más caras del planeta? ¿Le alcanza para vivir en una de ellas? Te lo explicamos.
Hoy se dieron a conocer cuáles son las ciudades más caras del planeta. Si usted vive en Los Ángeles o en la ciudad de Nueva York, pues forma parte de esta desafortunada lista. La Gran Manzana está en el lugar número 6, mientras que la ciudad de Los Ángeles se sitúa en el número 9. Los expertos dicen que la inflación tuvo mucho que ver con el aumento del costo de vida. Por cierto, la ciudad más cara para vivir en el mundo es Tel Aviv, en Israel. Y en Chile identificaron un nuevo tipo de dinosaurio. No era muy grande, pero tenía la apariencia de ser un animal acorazado con una cola que podía usar como arma. Estaba compuesta por 7 huesos que, según nuestro productor, asemejaban cuchillas aztecas. Vivió hace 74 millones de años y fue encontrado en las orillas de un río en la región de Magallanes. Muy buenas noches. En nombre de todo el equipo de Cierre de Edición, le agradecemos su sintonía. Los esperamos mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.